personas entendieran, pero se revelaba los secretos del reino. Por eso cada parábola empieza con el reino es como y da el ejemplo. Y en diferentes parábolas vamos a encontrar ese factor común de el reino es como. Entonces, lo que revela una parábola es un secreto de Dios sobre el reino. Desde antes de la fundación del mundo hay secretos. Y una de las parábolas o las parábolas revelan esos secretos. Ahora, al ser un ejemplo, uno podría de pronto entender que es fácil de comprender. Pero mismo Jesús dijo que de hecho lo dice en Mateo 13:13, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, el hecho de que haya una parábola y que aparentemente sea fácil de comprender, no quiere decir que todo el mundo lo comprenda. Por eso es que en la parábola se revelan los secretos. Entonces, hay personas que la entienden y dichosos aquellos que la entienden, porque entonces se les está revelando misterios del reino. Amén. Y hoy vengo a hablar sobre una de las parábolas que se llama la parábola de la mala hierba entre el trigo. Esta la encontramos en Mateo 13:24 y dice la palabra así. Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó, ¿cómo se llama la palabra? Creció y se formó. Entonces, cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba puede arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. Dice que un hombre, ¿cierto? El hombre, ese hombre que es un buen hombre, representa al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, que es Jesús. Entonces, dice, hay un hombre que sembró una semilla. Jesús sembró una semilla. En donde dice que en su campo. El campo representa el mundo, en donde nosotros nos encontramos. ¿Quién la sembró? Jesús. Jesús sembró una buena semilla, es decir, Jesús nos sembró a nosotros, que somos buenas semillas. Pero también dice que cuando todos estaban dormidos, llegó un hombre malo y también sembró una semilla. El hombre malo tipifica al diablo y la mala semilla representa una semilla maligna. Entonces, hay dos semillas en un mismo campo, que una fue sembrada por el hombre bueno y el otro por el hombre malo. Que el hombre bueno es el Hijo de Dios y el hombre malo es Satanás. Después sigue diciendo, cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Es decir, ya se había colocado la mala hierba, pero no se dio cuenta las personas que estaban a cargo del campo hasta que no creció y se formó. Y crecer y formar no es lo mismo que estar en el tiempo de la cosecha, porque acá se marcan diferentes tiempos. Dice que creció y se formó. Creció y se formó es como una primera etapa, en la etapa en que nosotros en estos momentos nos estamos encontrando. Estamos creciendo y nos estamos formando. Y dice que entonces estas personas que estaban pendientes del campo fueron hasta donde el dueño del campo y le dijeron: hay una mala semilla que también, pues es la mala hierba que también creció con la buena. Y entonces ellos le preguntan y le dicen: la tenemos que cortar.
y dice no la corten porque es posible que al cortarla ustedes también puedan cortar la buena semilla. Y es así que entonces se perdería la cosecha. Entonces ellos lo que dicen, o el dueño lo que sugiere es, lo mejor es dejarlos crecer juntos. Es decir, tanto la semilla como buena como la mala tienen que crecer juntos. Entonces estamos en un mundo en donde hay personas buenas y hay personas malas que tenemos que crecer juntos. Y que nos encontramos en una etapa en donde estamos en crecimiento y formación. Esto tiene que suceder ¿hasta cuándo? Hasta que haya la gran cosecha. ¿Qué representa la gran cosecha? El fin del mundo. Entonces, el fin del mundo, o en ese momento cuando ya llegue el tiempo de la cosecha, Él dice que Él mandará a las personas encargadas para recoger la cosecha. ¿Y quiénes son esas personas? Los ángeles. Y dice que lo primero que va a hacer es recoger la mala y después recoger el trigo. Ahora, yo me puse a analizar porque pues yo como tal de siembra o de cosecha pues no lo sé muy bien, pero el trigo y la cizaña, que también es una hierba, son muy parecidas. Es decir, que en un campo a la etapa de crecimiento y formación no se podría distinguir fácilmente lo que es trigo y lo que es cosecha y lo que es cizaña. Por eso el dueño del campo dice, esperen, todavía no es el tiempo, dejémosla crecer juntas, porque en ese crecer y en ese formar se necesita el tiempo genera una maduración. Llega un tiempo de maduración, que es el tiempo de la cosecha, en donde da su fruto. Es decir, ya está maduro, está en el tiempo correcto, que es el tiempo del fin del mundo. Entonces, nosotros estamos creciendo y nos estamos formando y tenemos que convivir sí o sí con la mala hierba. Ahora, ¿qué características físicas tienen estas dos plantas? El primero es que el trigo tiene un fruto. Es decir, el trigo da un contenido, tiene un contenido, ¿sí? Pero la cizaña es hueca, pero las dos se parecen, o sea, son casi iguales. Tanto así que a la cizaña le dicen un trigo falso o trigo superficial. Porque aparentemente a la vista, en la etapa de crecimiento y formación, son muy iguales. Entonces, las diferencias entre el trigo y la cizaña es que el trigo tiene un contenido, pero la cizaña está hueca. Aparentemente iguales, pero en su interior son diferentes. Una tiene un contenido, otra está totalmente hueca. La otra característica que podemos también ver es que cuando llega un punto en donde ellas crecen, que crecen casi al igual, el trigo tiende a doblarse. Claro, ¿por qué? Porque tiene contenido, entonces tiene un peso, por ende empieza a doblegarse. La cizaña, al estar sin nada de peso, ella sigue fina. Y eso es lo que en la cosecha uno puede diferenciar entre lo que es la cizaña y entre lo que es el trigo. Ahora, otra cosa importante es que el trigo alimenta, porque el trigo es un cereal, el trigo lo utilizamos nosotros pues para alimentarnos, ¿cierto? Comer, hemos comido trigo. Pero la cizaña también genera un tipo de harina, pero es un tipo de harina que envenena. Por eso, cuando ellos fueron a decirle al dueño del campo, es necesario quitar entonces la cizaña, dijo, no es el tiempo, porque se podría haber también dejado residuos de esta cizaña, al parecerse tanto en esa fase, y eso es tóxico, o sea, esa cizaña envenena. Si uno comiese cizaña, lo que pasaría es que uno podría intoxicarse porque esa contiene un veneno. Entonces, se están dando cuenta de las características físicas de las dos plantas, tanto trigo como cizaña. Las dos tienen que crecer juntas, pero las dos contienen un contenido diferente. Una tiene un contenido, la otra está totalmente hueca. Eso es lo que pasa en este momento. Nosotros, por eso se llama la palabra crecimiento y formación, porque al crecer y formarnos
nosotros estamos, bueno, el crecimiento es algo que tiene que ir relacionado con la medida, es decir, nosotros naturalmente no somos los mismos que si fuimos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Hemos crecido y de alguna manera hemos visto un aumento. Es decir, el crecimiento habla de aumento y el crecimiento habla de medida. Ya no tenemos la medida. Si antes medíamos 1,20, ahora se mide 1,50, 1,60 y demás. Vamos en aumento, ¿verdad? Eso habla de crecimiento, pero de formación habla algo ya con estructura y con propósito. Es decir, este trigo tenía un propósito, que el propósito del trigo claramente es dar su fruto y alimentar. Pero así mismo tenemos que hacer nosotros. Por eso hay una palabra que dice, por los frutos los conocerán. Claro, tenemos que tener un tiempo de crecimiento y formación para dar un fruto. Lo terrible fuera que no demos el fruto, porque si no damos un fruto estaríamos sin contenido, es decir, habría cizaña en nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? De que todos los días tengamos plena conciencia de que en mi proceso de vida tiene que haber un crecimiento y una formación y tengo que dar un fruto. Que el fruto, háblese de cambiar la mentalidad, de cambiar nuestro carácter, de cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de accionar. Todo tiene que ir en aumento, no puedo quedarme con los pensamientos del pasado. De hecho, los sueños de pronto se transformaron tanto que lo que yo quería cuando yo estaba en el colegio no es lo mismo que en estos momentos quiero. ¿Por qué? Porque hubo una transformación, porque hubo un crecimiento y me encuentro en una fase de maduración. Entonces, ¿a dónde tengo que llegar? ¿O cuál sería mi meta? Llegar en el momento de madurar, porque al madurar yo doy el fruto. Y cuando yo doy el fruto ya estoy preparada para la siega, es decir, para el día de la cosecha. Que el día de la cosecha es básicamente el fin del mundo. Entonces, cuando llegue ese momento, independientemente si nosotros estemos vivos o estemos ya muertos o dormidos, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros nacimos aquí para un propósito. O sea, estamos en la tierra bajo un propósito y eso se llama formación. La formación, o lo que hace la formación es que me lleva al propósito. ¿Por qué? Porque hay les voy a dar el ejemplo como el tema de la vasija de barro. Entonces, hay un alfarero y está la vasija, ¿cierto? Eso que está haciendo el alfarero, eso está formando. Lo está formando, es decir, llega a una forma. Uno puede evidenciar una forma. Entonces, en esa parte, ya cuando el alfarero lo cumple, ya quedó formado. De la misma manera nosotros tenemos que llegar a una forma. Cuando el alfarero no le da la forma o no le da el diseño, entonces vuelve a destruir y vuelve y lo hace, ¿sí? De esa misma manera se trata el ejercicio de la formación. Por eso vivimos circunstancias difíciles, por eso vivimos cosas en donde en ese momento para nosotros puede ser el caos, más caos, o puede de alguna manera uno verse ahogado en ese momento, pero de nosotros depende no dejarnos ahogar por la cizaña, porque la cizaña envenena, pero la cizaña también ahoga. Entonces tenemos que estar atentos de que no me tengo que dejar ahogar y que de esas circunstancias yo tengo que aprender, porque eso me forma, ya sea en mi mentalidad, ya sea en mi carácter, y por consiguiente aprendo, entonces crezco, ¿sí? Y cada día que me pase otra circunstancia, todo depende de la perspectiva en que nosotros lo estamos viendo, ¿sí? Si yo lo estoy viendo de una forma negativa o de una forma como si no hubiese solución o como si esto me está aportando, ¿de qué tengo que aprender esto para seguir adelante? Para no cometer los mismos errores y para empezar a crecer, a formarme, pero llegar a dar ese fruto que Jesús espera de mí, que Él es el dueño del campo, que Él es el dueño de esta semilla y de la semilla de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, es simplemente como tener la conciencia, porque muchas veces nosotros los hablamos, pero es muy difícil realizarlo. Y es a lo que tenemos que llevar a la práctica.
Hay muchos oidores, pero pocos hacedores. De hecho, la palabra dice, yo doy la parábola, o sea, Jesús daba la parábola, pero la parábola muchos no la entendían. Entonces, ¿por qué? Porque aunque era algo que él comparaba con algo que ellos hacían en su cotidiana vida, o que ellos vivían o veían, ¿sí? Es decir, estaban familiarizados, no todos los entendían. Es más, muchos de los discípulos también como que de alguna manera le pedían explicación de algunas parábolas porque no entendían a lo que se estaba refiriendo. Y eso, si entendemos esto, entendemos el reino, porque en el reino hay que dar resultados. En el reino se tiene que esforzarse, no es por gracia. Y es más, en la gracia también se esfuerza. Dice que esfuérzate en mi gracia, es decir, que en la gracia también me tengo que esforzar. Muchas veces las personas piensan que la gracia es un regalo que Dios nos dio divino y que entonces ya lo tengo. No, la gracia se tiene que cuidar, pero también me tengo que esforzar para que se mantenga esa gracia. Entonces, es todo lo que conlleva la palabra es básicamente saber que va a haber un día en donde va a haber una cosecha. Y que yo, como un fruto y como una semilla buena, porque espero que se consideren semillas buenas, entonces tenemos que dar el fruto que necesitamos, pero todo tiene un tiempo. Por eso él dice, no es ahora, es el día de la cosecha. Es decir, hubo un tiempo en donde él creció y se formó, pero hubo un tiempo de maduración hasta donde hubo un fruto. ¿Sí? Cuando ya hubo el fruto, ya llegó el momento. Estamos en el tiempo del crecimiento y de la formación. Depende de nosotros que el tiempo que tengamos, hasta el tiempo que nos permita Dios, poder dar un fruto, para que ahí sí podamos estar preparados y decir, así como dijo Pablo, ya cumplí con lo que Dios me dijo que cumpliera. Entonces, de eso se trata la palabra. También algo importante es que al doblegarse el trigo, habla de humillación, es decir, yo me humillo, no me lleno de orgullo, no me soy ergida, ¿sí? Sino yo me humillo. Y al crecer el peso de la palabra y el peso de lo que nosotros contenemos, por ende también le estamos dando gloria, honra a Dios de que Él es el que va a cegar, porque Él es el que ciega. Mire que el enemigo vino, sembró en un campo ajeno, ¿sí? Porque dice que el campo era de Jesús. Entonces Él viene, sembró en un campo ajeno, pero el que va a cegar no es el enemigo, el que va a cegar es Jesús, el dueño del campo, ¿sí? Entonces nosotros, como semillas que Él ha sembrado, pues tenemos que responder a eso.